Las numerosas ciudades-estado, ejemplos paradigmáticos de democracia, impidieron que se formara un Estado unitario, y las continuas rivalidades determinaron la pérdida de la libertad para todas. Por lo tanto, según una frase del retórico Isócrates, que vivió en el siglo IV a.C., no se puede hablar de unidad de razas, sino de la unidad de la cultura griega. El tour por Grecia continental lo empezamos por Atenas. De allí vamos a pasar al Peloponeso, a Micenas, nos dirigimos luego a Olimpia, y a través de Patras vamos a Tesalia, a Delfos. De Delfos vamos por último a Meteora y regresamos a Atenas. Atenas comenzó a ser habitada por el hombre en los primeros siglos del tercer milenio a.C. Fue una importante ciudad a partir del siglo XV a.C. y como plaza fuerte de los jonios rechazó en el siglo XII a.C. las invasiones de los dorios. Partiendo de Palermo, en Sicilia, sobrevolamos la isla y nos dirigimos hacia la ciudad de Atenas, capital de Grecia. Ya en Atenas, por supuesto que lo primero es alojarnos en el Hotel Hesperia Palace. Y desde la habitación podemos apreciar esta hermosa vista de Atenas que nos va a conducir hacia una panorámica de la Acrópolis. Y allá divisamos la Acrópolis. Es una auténtica fortaleza natural que está sentada sobre la cima de una colina y excepto en su flanco occidental se halla limitada por paredes verticales. Alcanza 156 metros de altura sobre el nivel del mar y 92 sobre la ciudad. Y en una superficie de 270 por 156 metros, los arquitectos griegos erigieron el mayor monumento de su civilización. Y ahora de noche vamos a ver las mismas imágenes de toda la ciudad de Atenas y de su Acrópolis. La Acrópolis estuvo habitada desde finales de la era neolítica, 2800 a.C. al 2500, como demuestran los restos de cerámicas halladas en la zona, y durante mucho tiempo fue utilizada como refugio de los habitantes de todos los alrededores.
Y comenzamos un paseo por la ciudad por la calle Estadio, donde está ubicado nuestro hotel. Este es el Museo Histórico Nacional. Y desembocamos en la Plaza Sintagma, que es la plaza céntrica de Atenas, y allí tenemos el Hotel Gran Bretaña, uno de los más famosos. Y al sur, en la cima de una escalinata, se halla el Palacio del Parlamento, que fue construido entre 1836 y 1842 por el arquitecto Friedrich von Gärtner para ser la residencia del rey Otón de Baviera. Pasamos ahora por una de las tantas iglesias ortodoxas griegas y llegamos a la Puerta de Adriano. Y este es el busto de Melina Mercury, que llegó a ser ministro de Educación en Grecia. Otra iglesia ortodoxa, y después tenemos aquí la Catedral Católica. Y ahora vamos a pasar por la llamada trilogía. Miren a la derecha para ver la academia. En el frontón, así llamamos el triángulo que corona la parte superior de su fachada, se representó el nacimiento de Atenea. Atenea brotó de la cabeza de su padre Zeus, por eso Atenea era la diosa de la sabiduría. Su símbolo por eso era la lechuza, el búho, que simboliza la sabiduría. El segundo de los edificios que van a ver ahora, mirando siempre a la derecha, es la universidad. Allí se encuentra el centro administrativo de la Universidad de Atenas. Este edificio da su nombre a la avenida, que es la avenida de la universidad, ¿no? En la pintura mural que decora la parte superior de su fachada se ha representado el nacimiento de Atenea, se ha representado Otón de Baviera como protector de las artes y de las ciencias. El tercer edificio es la Biblioteca Nacional, funciona hasta hoy en día como biblioteca. Los tres edificios fueron construidos por el arquitecto Teófilo Hansen. La avenida Panepistimiou, la avenida de la universidad. Y llegamos ahora al moderno estadio de Atenas. Este edificio neoclásico. Pasamos ahora por la residencia presidencial. En ese momento ha empezado el cambio. Miren, ahí están, a la izquierda. Siempre durante el cambio se sigue un ritual de movimientos. Aquí el cambio empieza ahora menos cuarto. Las medias que llevan son de lana, los zapatos de madera. Y les decía que el traje del festivo tiene color blanco. Atenas ocupa casi la totalidad de la llanura comprendida entre el Golfo de Sarónico y las montañas atenienses. En el centro de esta área mítica surge imponente el lugar donde continúa aún latiendo después de tantos siglos el corazón de la ciudad, el promontorio calizo de la Acrópolis. En el período prehistórico, los micénicos habían construido una ciudad, una acrópolis, que era el centro administrativo, religioso, cultural y político de sus habitantes y los que vivían en sus alrededores. Con el paso a la época histórica, cambia el carácter de este lugar, que se convierte en un centro religioso exclusivamente. A la cima del promontorio sacro se ha llegado siempre por un único camino, el del lado oeste. En las demás laderas, las abruptas e inaccesibles pendientes han servido como defensa y protección natural. A pesar de ello, ya desde el período micénico, fueron además externamente reforzadas
y más tarde en el siglo V a.C., tanto Temístocles como Simón usaron con el mismo fin los grandes bloques de piedra de Poros, una toba local que restaron de la devastación persa. Ahora vamos a comparar la vista actual de la Acrópolis con lo que fue en aquella época, viendo esta reconstrucción del lado nordeste. El Odeón de Herodes Ático. En el año 161 después de Cristo, el noble griego Tiberio Claudio Herodes Ático levantó un teatro en memoria de su esposa. Era un local cerrado que albergaba espectáculos musicales, de ahí el nombre de Odeón. La parte dedicada al auditorio tenía 32 filas de asientos y daba cabida a 5.000 espectadores. Comparemos ahora nuevamente el estado actual con una reconstrucción de la escena del Odeón. Desde aquí podemos ver el Olimpieion, que es un templo corintio el más grande de la antigüedad. Llegamos ahora a la entrada, los propíleos. Veamos su comparación con esta reconstrucción. La vía sagrada, es decir, el camino que recorría la importante procesión de los Panateneas, pasaba a través de un vestíbulo principal que servía a sí mismo como entrada, los propíleos. Fueron construidos entre el 437 y el 432 a.C. por orden de Pericles y según un proyecto de Nesicles. Fueron realizados en mármol pentélico y están formados por un cuerpo central y dos alas laterales que sobresalen del conjunto. Debido al desnivel de la colina hubo que superar enormes dificultades, pero el arquitecto demostró gran habilidad y apenas se advierte la asimetría del conjunto. Y a través de los propíleos entramos a la Acrópolis. Y ya estamos frente al Partenón y al Erecteion, y podemos ver en esta reconstrucción cómo era realmente en la antigüedad. También podemos ver el interior del Partenón y la estatua de Ateneas Partenos de Fidias en esta reconstrucción. Está construido en su totalidad con mármol pentélico y es un templo de estilo dórico con 8 columnas en cada frente y 17 en cada lateral. Los dos frontones tenían estatuas de bulto redondo de mármol de Paros, atribuidas a Fidias y a su escuela. Representaban el nacimiento de Atenea en el frontón este y la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática en el oeste. Se apoya sobre un basamento de 3 escalones de poros, ligeramente convexos en su parte central. Esta convexidad de 7 centímetros se puede observar también en el friso. Las columnas están caracterizadas por un leve ensanchamiento central, llamado éntasis, y por un fuste acanalado por 20 aristas. Todos estos recursos tan sutiles se utilizaron para corregir el efecto óptico producido por las largas líneas horizontales, que darían la impresión de estar dobladas en el centro. Sobre las columnas, los arquitrabes sostienen el frontispicio dórico, donde alternan triglifos y delicadas metopas, cuyas escenas fueron elaboradas por Fidias. Las del lado occidental representan escenas de Amazonomaquia, las del lado norte de la guerra de Troya, las del sur de Centauromaquia y las del lado oriental escenas de Gigantomaquia, o sea la lucha entre los dioses y los gigantes. Como podemos apreciar, el templo está en plena etapa de restauración. Es el monumento sagrado por excelencia, considerado ya en la antigüedad una obra maestra de la arquitectura griega y del equilibrio ático. Comenzó a construirse en el 447 a.C. sobre las ruinas de un viejo templo consagrado a la diosa Atenea que había sido destruido por los persas. El arquitecto del Partenón fue Ictino, pero Fidias supervisó personalmente las obras y realizó las esculturas que lo decoran. El interior estaba siempre dividido en salas. Teníamos la antesala, después venía el pronaos, la cela, que era la más grande e importante, y por la parte de atrás el opistodomo.
La cela tenía 6 columnas dóricas en cada lado menor, y en su interior se custodiaban las ofrendas de más valor. El lado oriental era el lugar sagrado por excelencia, medía unos 30 metros, y una doble columnata la dividían en 3 amplias naves. La central acababa en 3 columnas que sostenían la colosal estatua de oro y marfil de Ateneas Portenos de casi 15 metros de altura, también hecha por Fidia. El armazón de la estatua era de madera, el cuerpo de marfil y las ropas y los pertrechos militares estaban laminados con oro batido. Estaba representada de pie, llevando en el pecho la milagrosa égida de la Gorgona y en la cabeza el yelmo ático decorado con esfinges y caballos alados. También existe otra teoría en cuanto a los refinamientos que se hicieron en el Partenón. Decían que como no existe en el edificio ninguna línea recta, y como los antiguos sostenían que tampoco en la naturaleza había una línea recta, por lo que para adaptar el edificio al ambiente natural elaboraron esos recursos. Pero en realidad se emplearon para enfrentarse y solucionar los problemas surgidos por las ilusiones ópticas. El Partenón se mantuvo prácticamente inalterado hasta el siglo VI después de Cristo, pero más tarde, en el 1400 después de Cristo, fue transformado en iglesia cristiana, después en mezquita y por último en depósito de municiones, conservando sin embargo la mayor parte de sus mármoles. El dogo veneciano Morosini en 1687 abrió fuego contra el templo, que sufrió gravísimos daños provocados por los impactos de cañón. En 1803, Lord Elgin sustrajo numerosos mármoles que llevó a Londres. Cuando los griegos recobraron su independencia, el Partenón y el resto de la Acrópolis fueron despojados de las adiciones medievales turcas. En 1930 se restauró la columnata norte. Sin embargo, los trabajos de restauración duran hasta el día de hoy. Desde lo alto de la Acrópolis seguimos apreciando estas maravillosas vistas de la ciudad de Atenas. En el siglo VI a.C., cuando Pisístrato introdujo en Atenas el culto a Dionisio, se construyó a los pies de la Acrópolis un pequeño templo consagrado al dios. A finales del mismo siglo comienzan a celebrarse los primeros festivales en su honor. Y esta sería la imagen que tendría en aquella época. Pisístrato ordenó las grandes dionisíacas, que eran representaciones y escenas de mimos, juegos acompañados de danzas, eran las primeras manifestaciones del teatro ateniense. En el extremo septentrional de la Acrópolis se yerguen los blancos muros del Erecteión, un peculiar edificio de mármol pentélico consagrado al culto de antiguas divinidades. Es una de las obras maestras del estilo jónico. Lo más admirable son las arriesgadas soluciones adoptadas por Filocles para resolver el problema del desnivel del terreno. El resultado es un edificio asimétrico de planta compleja formado por 3 cuerpos diferentes. Veamos cómo era en su reconstrucción. El cuerpo principal está formado por un templo de estilo jónico con 6 columnas en el frente este. Y del otro lado, frente al Partenón, hay otro pórtico que en lugar de columnas tiene 6 figuras femeninas de 2,30 metros. Vitruvio les dio el nombre de Cariátides porque las jóvenes provenían de Carie, una ciudad cercana de Esparta. Visten túnicas jónicas y llevan sobre la cabeza un cesto que funciona como capitel. Vamos a visitar ahora el Museo de la Acrópolis, que fue construido entre los años 1866 y 1873. Se exponen en él piezas arquitectónicas y escultóricas
de los edificios de la Acrópolis encontradas en las excavaciones desde 1833. Esta es la fecha en que concluyó la ocupación turca de la colina. Esta exposición permite comprender la evolución del arte ático desde los inicios del siglo VI a finales del siglo IV a.C. Ingresemos entonces al Museo de la Acrópolis. Está subiendo para poder sacrificar en honor de Atenea ese ternero. Data del año 570 a.C. Lo más característico del arte del periodo arcaico es esa expresión alegre, esa sonrisa que se ha denominado por eso sonrisa arcaica. A partir de ahora la vamos a ver en adelante durante todo ese periodo. En el periodo arcaico se formaron los dos órdenes arquitectónicos de la antigüedad, el dórico y el jónico. En realidad ahora se pone la base para la evolución del arte clásico. A veces en los cuerpos de las serpientes. Fíjense por favor para ver los colores que se han conservado, son los originales, siempre son naturales, minerales en ese periodo. El azul y el rojo sobre todo se utiliza. El tritón es un pez marino con 3 cabezas y cuerpo de serpiente. El interés del escultor se concentra en la representación de dos tipos concretos. El tipo masculino del joven desnudo, que se representa como atleta, se llama kouros, lo pronunciarían ustedes, quiere decir muchacho. Y el tipo femenino de la mujer vestida, que se llama core quiere decir muchacha. Muchas estatuas del tipo de core encontramos aquí en el Museo de Acrópolis, porque fue de las ofrendas que se hacían con mayor frecuencia en honor de Atenea. Estas figuras, que las vemos aquí, siempre van vestidas con el traje típico de la época. Ese traje es el jónico, que se hace con lino, una tela muy ligera que permite la formación de esos pliegues. La vestimenta de la época consiste en 2 piezas, la túnica por debajo, el manto por encima. Aparte del vestido jónico, tenemos el vestido dórico, que se hace con lana, por eso siempre cae más pesado, sin pliegues. ¿Por qué nos interesa precisamente aquella? Porque esa data del año 500, o sea, marca el paso del periodo arcaico al arte clásico. Se representó la gigantomaquia, la lucha entre gigantes y dioses. Se conservó, está en gran parte restaurada la figura de Atenea. Atenea siempre la reconocemos por los serpientes que bordean su manto. Data del año 525 antes de Jesucristo. Fíjense en la postura y a esos elementos adicionales que se utilizan para pegar las manos contra el cuerpo. Enfrente se ve la cabeza del joven rubio. Se ha denominado así porque cuando se descubrió todavía conservaba parte del color amarillo en el pelo. Se ha representado el nacimiento de Atenea. Atenea nació de la cabeza de su padre Zeus, era por eso la diosa de la sabiduría. Atenea nació tal como la ven, o sea, mayorcita y vestida con su armadura. Dice el mito que Zeus había devorado a la diosa Metis, la madre de Atenea, mientras ella estaba embarazada. Un día sintió un terrible dolor de cabeza, de repente la cabeza abrió y salió Atenea. Ese es el momento del nacimiento de Atenea. La está coronando una figura alada, que la vemos detrás de la diosa. En las 2 partes se ven los demás dioses olímpicos. Podemos reconocer algunos. Por ejemplo, detrás de Atenea se ve el dios volador de hacha, es el dios Hefesto, el dios herrero. Y este es el torso de Hefesto. Detrás de Hefesto sentado se ve Poseidón con el tridente, Neptuno para los romanos, ¿no? Detrás de Poseidón, Apolo con la lira, era el dios de la música. Detrás de Apolo, su hermana gemela,
la diosa de la caza, Diana, le llamaron los romanos, para nosotros Artemisa, detrás de Artemisa Hermes, el dios mensajero de los dioses, Mercurio para los romanos. También allí en la esquina van a ver parte del cuerpo de la diosa Artemisa, la diosa de la caza. Este es otro de los frontones en donde podemos ver a Poseidón con el tridente en la imagen central. Tenía una longitud de 160 metros, se representaron 300 figuras humanas y 100 animales. El tema es de la procesión de las fiestas Panaquínea, las fiestas que organizaban en honor de Atenea. El grupo de los jóvenes que dentro de esos recipientes llevan el agua necesario para los sacrificios. El grupo, también si nos fijamos, vamos a ver detalles muy graciosos, como la del joven, miren aquí, descansado, se pone de rodillas disimuladamente mientras los demás siguen para descansar. Y al lado vemos a uno de los músicos que toca un tipo de flauta. Los jinetes son una de las 4 clases sociales de la ciudad clásica de Atenas. Jinete podía ser la persona que tenía el poder adquisitivo para mantener a su caballo. Hablamos de los nobles en realidad. El último periodo del arte del siglo V es cuando el arte se llamó rico. El arte rico es más detallado, más decorativo. Merece la pena fijarnos en la perfección de los pliegues de la vestimenta de las jóvenes. Y también al material, la tela. Fíjense para ver que es transparente. Miren cómo se ve la pierna por detrás perfectamente, ¿no? Las figuras son iguales, detalles cambian, como por ejemplo el cabello, o sea el peinado y la rodilla doblada. De los rasgos de la cara poquísimo se conservó, porque les decía antes, si se acuerdan, que todo lo que sobresale de la obra es lo primero que se va desgastando, por la erosión, claro. Esta parte ha sido restaurada, por eso tiene esa forma. Y aquí hay unas inscripciones mucho posteriores por la costumbre que hemos tenido nosotros los humanos de dejar nuestras huellas en todos los lugares que hemos pisado. Durante el periodo arcaico, en la cara noroeste de la Acrópolis existía un cementerio. Sin embargo, desde el 600 a.C., este lugar se va paulatinamente edificando y habitando y en no mucho tiempo pasa a convertirse en el centro de la vida pública de Atenas, así como la Acrópolis era el centro de la vida religiosa. Nos vamos acercando hacia el Ágora. Los atenienses acudían a este lugar de encuentro ciudadano, a este amplio espacio abierto donde, como la palabra ágora indica, se concentraban gentes y edificios. A pesar de los ingentes daños que aquí causaron los persas, el ágora había sido ya restaurada mucho antes de la época de Pericles. Con los romanos continúa creciendo, los arquitectos habían abandonado el concepto de un espacio central abierto y de este modo comienzan a construir edificios públicos incluso en el ágora misma. Viendo el ágora actual, podemos ver la reconstrucción de la estoa de Atalo y el Odeón de Agripa adelante. Desde las ruinas del Odeón de Agripa y del gimnasio, nos dirigimos entonces a la estoa de Atalo. La fachada, restaurada con mármol pentélico, tiene 165 metros de largo, 45 columnas dóricas en la parte inferior y 45 jónicas en la superior.
Este pórtico fue construido por Atalo II, rey de Pérgamo, y hoy día domina toda el ágora. Entre las ruinas, en algunas piedras, podemos apreciar algunas inscripciones. Yendo hacia el sureste del ágora, nos encontramos con tres grandes estatuas, dos tritones y un gigante, erigidas a finales del siglo II. Y desde el ágora nos dirigimos ahora al barrio de Plaka. Este barrio, peatonal en su mayor parte, se extiende sobre la vertiente norte de la colina de la Acrópolis. Es el barrio más antiguo de Atenas y a pesar de las construcciones modernas todavía conserva un carácter especial. Sus casas, construidas en su mayoría a mediados del siglo pasado, han sido restauradas recientemente. A lo lejos comenzamos a escuchar una música griega. Vamos a visitar ahora esta pequeña iglesia, que es una de las más famosas de Plaka, que fue construida en los siglos XI y XII. Y ahora llegamos a esta magnífica plaza ajardinada. Está situada en el límite occidental del barrio de Plaka. Allí nos encontramos con la Catedral de Mitrópolis, que es una grandiosa construcción neogótica realizada entre los años 1840 y 1855.
Y seguimos paseando por esta red de estrechas calles, donde se encuentran las tabernas más típicas, los comercios de artesanía y los locales nocturnos más pintorescos de Atenas. Y pasando la biblioteca de Adriano, llegamos al Ágora Romana, que está constituida por una plaza rectangular rodeada de pórticos con tiendas. Mediante un real decreto de 1834, se instaló en el Teseion el primer museo arqueológico central. Su última fase ampliatoria fue en 1939. Ya estamos llegando al museo arqueológico. Es de estilo clásico y las colecciones, extraordinarias por su cantidad y el valor de sus piezas, permiten seguir la evolución de la civilización y el arte griegos desde el Neolítico hasta la época romana. En los siglos XIV y XIII a.C. comenzó la emigración de los aqueos y precisamente el hundimiento de la civilización minoica se debió a una invasión aquea. La nueva civilización fue llamada micénica por la capital de los aqueos, Micenas, y el periodo de máximo esplendor se sitúa entre 1450 y 1150 a.C. Aquí tenemos una imagen de la Puerta de los Leones, de la época micénica. Recordemos que esta época es prehistórica. La colección micénica, compuesta por cerámica, por máscaras, vasos, adornos de oro, bronce y plata, elementos de madera cubiertos de láminas de oro repujado, etc., documentan el nacimiento, desarrollo y declive de esta civilización desde el siglo XIV al XI a.C. a través de los objetos procedentes de las tumbas reales de Micenas. Veamos la historia de Grecia desde finales del segundo milenio al comienzo del primer milenio antes de Cristo. A una decadencia generalizada de la civilización micénica, la destrucción de Micenas es en el año 1000 a.C., le sobrevino una profunda y gradual transformación de las estructuras políticas y sociales. El periodo arcaico abarca desde el siglo VII al siglo V a.C. Esta es una gran ánfora funeraria de estilo geométrico del año 760 a.C. Otro grupo de ánforas de la misma época. Y ahora vamos a ver las esfinges, que son ofrendas, tienen forma de león con alas y cabeza humana. Son del año 570 a.C. Las esculturas masculinas llamadas kuros, que significa muchacho, son atletas desnudos, con la pierna izquierda adelantada, cabeza grande, ojos almendrados, y lo más característico de la época arcaica es la llamada sonrisa arcaica. Ahora vamos a ver un recipiente que se utiliza para moler los granos. Se ha colocado un espejo debajo para poder apreciar la parte que no se ve. Es de una de las decoraciones utilizadas, fondo negro con figuras rojas. Y aquí está el elemento que se usa para machacar los granos. Estas son pequeñas figuras de bronce del siglo VI a.C.
Esta es una mano perteneciente a una gran escultura, y estas son cabezas de jóvenes muchachas llamadas core, siempre con los ojos almendrados y la famosa sonrisa arcaica. Pequeñas cabezas con distintas razas, sobre todo europeas y africanas. El período clásico abarca del siglo V al siglo III a.C. Tenemos como referencia que el rey persa Darío organizó una expedición militar por mar contra Grecia, tomando como pretexto la ayuda que Atenas y Eretria habían prestado a las ciudades griegas de Jonia. Nos encontramos frente a esta magnífica estatua en bronce, que es de Poseidón o de Zeus. Es una obra original de un escultor de primera fila, tal vez Calamis. Fue encontrada en las aguas cercanas al cabo Artemisión en el año 1928, realizada en los comienzos del período clásico entre el 460 y el 450 a.C. Una terracota dedicada a Ninión con fondo negro y figuras rojas. Un joven atleta, copia de una obra de Policleto de Eleusis que fue realizada en el siglo IV a.C. Esta es la estatua de Asclepio, obra de finales del siglo IV a.C., procedente del Pireo. Y vemos una serie de monumentos funerarios áticos. Y una serie de estas fabulosas ánforas funerarias. Aquí tenemos un conjunto de esculturas que provienen de Epidauro. Por ejemplo, esculturas y relieves del templo de Asclepio en Epidauro, obras del siglo IV a.C. Y estas pertenecen a la parte superior del tolo de Epidauro. La época helenística comienza cuando el sucesor de Filipo II, Alejandro Magno, reafirmó de tal forma la hegemonía macedonia que durante todo su reinado ninguna ciudad griega intentó rebelarse contra el predominio macedonio, exceptuando Esparta en el 331 a.C. Primeramente vamos a ver una serie de estatuas de jóvenes y de muchachas de la época helenística. Y ahora estamos frente a esta extraordinaria escultura de bronce. Vemos un pequeño jinete. Es el famoso jockey de Artemisión, que está montado sobre su caballo que va al galope. Un conjunto de vasijas funerarias de mármol pentélico. Y aquí podemos ver a un muchacho haciendo jueguitos con una pelota.
Otro conjunto de vasijas funerarias del siglo IV a.C., también de mármol pentélico. Y nuevamente estamos en la presencia de nuevas estelas funerarias. Esta escultura, siempre en mármol pentélico, se atribuye a Mexídenes. Y esta es otra magnífica estatua de bronce. Es de Perseus Orcirconians. Esta es la cabeza de Satías de Olimpia. Y esta es la cabeza de un filósofo del año 240 a.C. Esta es la cabeza colosal y el brazo, que son partes de la fabulosa estatua de Zeus, una obra de Euclides del siglo II a.C. Estatuilla de joven sátiro es una graciosa obra helenística del siglo III a.C. y esta caperucita del siglo I a.C. Esta es la fabulosa estatua de mármol de Poseidón de Milo del año 130 a.C. Grupo de Afrodita que se defiende de Pan y un pequeño Eros, obra del 100 a.C. procedente de Delos. Durante el Imperio Romano, Grecia fue objeto de especiales atenciones. Con la fundación de Constantinopla en el 330 después de Cristo, pasó a formar parte del Imperio de Oriente, renunciando definitivamente a su secular prestigio. Bustos del emperador Adriano, realizado entre los años 117 y 138, una serie de esculturas de la época romana. Esta escultura pertenece a la Acrópolis de Atenas, es también de la época del emperador Adriano. Y por último, este grupo de Dionisos de Asia Menor.